buenos días. Estamos a miércoles 5 de febrero, recorriendo la lectura bíblica anual, porque pretendemos leer toda la Biblia en el presente año. Hoy nos toca leer en Éxodo capítulo 16 al 18 y en Efesios 4. Meditaremos en Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Acompañemos como cada día la lectura que nos trae Eli hoy. Carta a los Efesios capítulo 4 versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas gracias, Eli. Vamos a aprender algo sobre los pilares de la iglesia en este día. A pesar de que no se trata de una lista completa, aquí tenemos los 5 principales dones para el ministerio que Jesucristo entregó a su amada iglesia en la tierra. Como idea principal, podemos decir que Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, nos revela que Jesucristo, en su amor y sabiduría, dota a la iglesia con 5 dones esenciales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estos dones no son jerarquías, sino más bien herramientas que, al ser ejercidas en unidad y amor, capacitan a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, llevándolos a la madurez y plenitud en Cristo. Vamos a ocuparnos de cada uno de ellos hoy. Primeramente, los apóstoles. La primera columna ministerial de la iglesia son los llamados apóstoles. El apóstol es un enviado especial que representa a la persona que lo envía. Es Jesús, en Lucas 6:13, que llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El equivalente arameo que Jesús utilizó para el término apóstol es shalia, que significa alguien que ha recibido una comisión y una autoridad explícita de aquel que lo ha enviado, pero sin capacidad de transferir sus atributos a otro. Cada apóstol recibió un llamamiento explícito, individual e intransferible. Así que los apóstoles forman la base de la estructura ministerial de la iglesia y por eso encabezan la lista de los dones ministeriales. En Efesios 2:20 Pablo había dicho: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es el apóstol por excelencia. El autor de Hebreos capítulo 3 verso 1 dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. En Apocalipsis leemos que los apóstoles de Cristo, aquellos 12 hombres, recibirán honra, loor en la eternidad, y su nombre se inscribirán en los cimientos de la nueva Jerusalén. Y se cumplirá entonces lo que Jesús les prometió: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero en segundo lugar tenemos los profetas. Es la segunda columna ministerial de la iglesia. Hasta los días de Samuel, a los profetas se los llamaba en hebreo José o Roé, es decir, videntes. El profeta vidente era aquel que recibía las verdades divinas por medio de sueños, de visiones o del Urim y Tumim. Sin embargo, a partir de Samuel, los profetas comenzaron a ser llamados Nabí.
El profeta Nabí es el que recibe la revelación directamente por inspiración divina. Los verdaderos profetas del Señor comunican la palabra de Dios por inspiración del Espíritu Santo, afirma Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Y en Hechos 13:1, Lucas escribe: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y va a determinar los nombres de estas personas: Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y también Saulo. En el contexto original, aquellos que recibían revelación divina y la transmitían al pueblo para edificación, exhortación y consuelo. Eso eran los profetas, y su función principal era comunicar la verdad de Dios. Hoy, su función se asemeja a aquellos que traen claridad y revelación sobre la palabra escrita de Dios. En tercer lugar, nos encontramos con los evangelistas. Son aquellos que tienen la pasión y el don de proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Su función principal es llevar el mensaje de reconciliación a los no creyentes. Pablo recomienda a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4 y el versículo 5, haz obra de evangelista. Claro, Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, y Pablo le aconseja que también realice el trabajo de un evangelista. Actualmente tenemos muchos pastores polivalentes que pastorean, enseñan, predican y además ejercen un ministerio evangelístico. En Romanos 10:15, Pablo mismo destaca la importancia del ministerio evangelístico. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y agrega, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Jesucristo es el evangelista por excelencia. Pero luego nos encontramos con los pastores, aquellos que cuidan y guían el rebaño de Cristo con amor y ternura. Su función principal es alimentar, proteger y pastorear a la iglesia. Dios en su gracia quiso que a su pueblo lo llamaran ovejas y a sus líderes pastores. Ya lo encontramos en el libro de Números, capítulo 27, versículos 15 al 17, donde Moisés pide a Dios que el pueblo de Israel no quede como un rebaño sin pastor. Dios es el pastor principal de su pueblo. Lo leemos en el Salmo 100 y el verso 3, donde el salmista dice y declara de una manera maravillosa: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Los pastores han sido levantados por Dios para pastorear el pueblo del Señor. En Juan capítulo 10, Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy en día, cual si estuvieran en una competición para ver quién es el mayor, existen muchos líderes que tienen en poco el ser llamados pastores y se hacen llamar apóstoles, obispos, etc. Sin embargo, Jesús destacó hasta en 2 ocasiones su título ministerial de pastor. Y lo repetimos muchas veces: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesucristo es el pastor por excelencia. Apóstoles fueron aquellos 12 y algunos más que fueron designados y que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Pero hoy solo hay enviados, evangelistas, y aquellos que se autodenominan apóstoles
entendemos que están fuera de lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ¿qué más? Tenemos también maestros, aquellos que tienen la capacidad de explicar y enseñar la palabra de Dios de una manera clara y comprensible. Su función principal es instruir y edificar a los creyentes en la doctrina de Cristo. Los maestros son expertos en las Escrituras, pueden sistematizar la doctrina cristiana y tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 1 y verso 11, Pablo afirma que fue constituido por Cristo como predicador, apóstol y maestro. Y ya hemos mencionado en Hechos 13 que la palabra de Dios afirma que en la iglesia, en Antioquía, había profetas y maestros. Jesucristo es el maestro por excelencia, el maestro de maestros. Y en Juan 13, él afirma: vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Así que Jesucristo es el maestro único e inconfundible. Cada uno de estos dones es vital para el funcionamiento saludable de la iglesia. No son dones individuales para el lucimiento personal, sino herramientas dadas por Cristo para el servicio y la edificación mutua. Cuando cada miembro de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo, descubre y desarrolla sus dones, se produce una sinergia poderosa que impulsa el crecimiento y la madurez del cuerpo de Cristo. Por eso, este párrafo de Efesios 4, 11 al 13, nos revela que Jesucristo, en su amor y sabiduría, dota a la iglesia con 5 dones esenciales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dones que no son jerarquías, sino más bien herramientas, que al ser ejercidas en unidad y amor, capacitan a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, llevándolo a la madurez y plenitud en él. Padre, gracias porque has bendecido a la iglesia. Sigue levantando hombres y mujeres con esta visión, con esta función y con esta pasión de servirte. Lo pedimos hoy en tu nombre. Amén. Hasta mañana. Manteneos bendecidos.